Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí,
Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah,
Muy buenos días, amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Siempre es bueno poder estar ahí compartiendo la palabra con ustedes ahí en su hogar, poder estar junto a ustedes también durante este día. Le invito a que el día de hoy podamos ir y leer la palabra del Señor que está en el libro de Juan, capítulo 8. Juan 8, del 1 al 11. Vamos a leer esta porción bíblica bastante conocida, creo. Juan 8, del 1 al 11, dice de la siguiente manera: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tú bendices tu palabra. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, Señor, a través de ellas, Dios. Que hoy puedas, Señor, hablar lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, que creo que es lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Dios. En el nombre de Jesús te pido que tu Espíritu Santo esté hablando, Señor, a cada corazón de aquellos que escuchan en este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sabemos, tal vez porque hemos leído anteriormente esta porción, porque la hemos visto en alguna recreación, en alguna película, en alguna serie, hemos visto y hemos conocido esta situación que ocurre y mucho se dice al respecto, mucho se ha dicho al respecto, mucho también se podría deducir o tal vez hacer algunas conjeturas acerca de algunos puntos en especial. Sin embargo, hoy me gustaría que viéramos algunas cosas importantes. Primero que todo, y lo más importante, es que Jesucristo es la fuente de gracia y salvación. Jesucristo es la fuente de gracia y de salvación. En este mundo, particularmente en este mundo donde todos condenan a otros, pero ignoran la condición de su propia vida. Encontramos que hay un grupo de gente aquí que lleva a alguien para que la condenen solo para ver si este hombre que está ahí siendo, digamos, buscando que caiga, este Jesús, que para ellos era un simple hombre, están ahí y tratando de hacer una especie de enredo, y Jesús en medio de esto, sin digamos, ellos sin pensar en lo que realmente están haciendo, en lo que realmente está sucediendo. Tenían su propia idea y pensaban llevarla a cabo, era un plan perfecto y les salió mal. Y muchas veces a nosotros nos pasa algo similar. Debemos pensar esto también nosotros. Muchos creen que por cumplir cierto estándar moral creado por nosotros mismos, podemos, o eso nos da la capacidad de ser jueces y además verdugos de otros. Muchas veces a lo mejor nosotros mismos nos hemos visto en esta situación. Hemos estado tal vez en la situación de aquellos que enjuician, de aquellos que llevan delante de Jesús, de aquellos que acusan a otros, pero tal vez también hemos estado en esa posición
donde se nos ha acusado, podemos darnos cuenta, estando en los dos lados, lo fácil que es caer en estos mismos errores. Caer en lo que vamos a ver un poco más adelante. Estos hombres religiosos de ese tiempo tenían en mente hacer caer a Jesús, pero dejaban entrever, tal vez no era muy difícil de notar, que su relación con Dios o su propia vida, su propio estándar de moral estaba completamente en el suelo. Ellos no estaban viendo o no estaban haciendo lo correcto, ni siquiera por los medios o por las razones correctas, y estaban llevando a alguien a juicio por eso. A veces se nos es fácil ser jueces y verdugos y jurados, etc. Vivimos en una sociedad que tiene una moral subjetiva, o sea que ellos mismos definen qué es bueno y qué es malo según la situación, según la conveniencia. Y en algunos casos aplica para otros y en otros casos no aplica para uno, porque por supuesto para uno hay que ser más abierto de mente, pero para los demás no. Bueno, esa moral subjetiva que en algunos casos la vida vale, en otros casos la vida no. En algunos casos algo es bueno, en otros casos no. Esa moral subjetiva es la que podemos ver también acá, y hoy en nuestros tiempos es algo que incluso dentro de algunos cristianos podemos ver. Aquellos en esta sociedad que exigen el cumplimiento de ciertas normas, en otros exigen también, se supone que exijan ese mismo cumplimiento en sí mismo, y podemos ver, por ejemplo, aquellas personas que están haciendo algo y son atrapados por la policía y dicen, deberían ir y buscar a aquellos que están, a los ladrones, a los narcotraficantes, a los dueños de no sé qué tienda que le roban a la gente y le echan la culpa a todo y se defienden con lo malo que hacen otros, como si lo que ellos estuvieran haciendo no tuviera importancia. Eso es moral subjetiva. Hermanos, vivimos en una sociedad acostumbrada a esto. Pedimos de otros, exigimos de otros, pero no podemos con nosotros mismos. Perdón. Ignoramos que únicamente Dios puede ser el estándar de moral. Y sin el Señor, al quitar a Dios de la suma, solamente encontramos jueces ciegos, nos volvemos en jueces ciegos. No podemos hablar de moral si Dios no está, no es el estándar de moral. Por lo tanto, una sociedad que reclama de moral y acusa de moral a otros sin Dios, en realidad no sabe lo que está haciendo. Porque sin Dios una moral siempre va a ser subjetiva, no tiene estándar de moral. Dios es nuestro estándar, nuestro único estándar de moral. Porque Él es quien nos dice, a través de su carácter, qué es bueno y qué es malo. Entonces nosotros, al observar el carácter de Dios, podemos ver esto y tener un estándar de moral y seguirlo. De otra forma es imposible. Es por eso que la iglesia que conoce a Dios debe mostrar esto al mundo, al ser como Cristo. En esta situación que acabamos de leer, también nosotros podemos ver que hay en el contexto del que estamos hablando, hay una presión tremenda sobre Jesús. Si Jesús decía que digamos, aprobaba la sentencia y decía, bueno, sí, tienen razón, la ley dice eso, mátenla, y aprobaba, entonces lo iban a acusar a Pilato o a los romanos, que ellos tenían ese único derecho porque estaban a cargo de ellos, básicamente. Y los romanos iban a tomar a Jesús por un rebelde, por sedición. Por otro lado, si ellos decían, no la maten, y hacía algo para que no la maten,
se le iban a ir encima todos los religiosos, los judíos, iban a perder, digamos, el apoyo del pueblo, y al final el pueblo lo iba a tomar y también lo iba a enjuiciar. Finalmente los iban a llevar donde alguna autoridad romana o algo iban a inventar, pero se iba a echar en contra al pueblo. Es por eso que la presión en ese momento tal vez no cayó sobre Jesús, pero se podía sentir la tensión en todo lo que ocurría ahí, en todo ese momento. No sé cuánto habrá durado esta situación, pero podemos sentir que había mucha tensión. Estaban los acusadores, estaba la acusada y estaba Jesús. Quizás cuánta gente estaba también mirando, esperando la respuesta. Era una situación puesta en contra de Jesús de perder. Diga lo que diga, vas a perder, Jesús. Esa era la mentalidad de los que habían hecho esto. Y recordemos lo siguiente. Había alguien ahí, había una mujer que había sido llevada ahí para, digamos, en esta encerrona que se le trataba de hacer a Jesús. Había una mujer y esa mujer era simplemente considerada como un daño colateral para ellos, para cumplir sus propósitos, lo que es mucho más triste. Sin lugar a dudas, Dios rechaza el pecado y Dios es claro con eso, y la Biblia es claro con esto. Dios no anda con rodeos y nos dice, bueno, pequen un poquito, pero hasta las 10, que después hay toque de queda. No, Dios es claro y nos dice, Él rechaza el pecado y condena el pecado. De eso no tenemos duda. No estamos negando que el carácter de Dios va a favor del pecado. No estamos negando que va en contra del pecado. De hecho, todo es opuesto al pecado. Por eso mismo se le hace esta pregunta y Jesús es excelente respondiendo, porque no cierra la puerta a los que buscan su libertad. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios es bueno. No está ahí esperando que alguien caiga para decir, ahora sí lo voy a juzgar. Dios está esperando otra cosa. Aquí veremos 3 formas en cómo el pecador es tratado, cómo esta mujer es tratada, y vamos a por supuesto, aplicarlo en otros aspectos. Y vemos que el primer trato es de pecador a pecador. Amén. El pecador busca juzgar a otros. El pecador siempre va a estar buscando las yayitas del otro, porque sabe que de esa forma, en cierta medida, al menos en su mente, se justifica a sí mismo. Se defiende con los pecados de otro. Señor, pero mira lo que hace este. Porque los pecados del otro siempre van a ser peores que el suyo. Siempre va a ser peor. ¿Y por qué? Pero mira eso. Pero mira todas las consecuencias de los pecados de otros. Miren. Y ustedes se van a fijar en lo que yo hago. Hermanos, el pecador siempre busca juzgar a otro pecador para poder limpiar su conciencia. Siempre intentará esquivar las consecuencias de su pecado. El hombre, recordemos que esta mujer había sido pillada en adulterio, en el acto mismo del adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Por qué no llevaron al hombre? La ley decía que el hombre también era culpable y corría la misma suerte que la mujer. ¿Por qué no estaba ahí? ¿Habrá sido un arreglo? Ya me pongo medio novelesco, pero podría haber sido incluso un arreglo y solo llevamos a la mujer donde Jesús. De pecador a pecador, estas cosas pueden suceder. Los que son ciegos de sus pecados, siempre son crueles con los pecados de otros o con otros pecadores. Aquellos que no están dispuestos a ver la realidad de su pecado, su orgullo, su arrogancia, su ego inflado, su necesidad de aprobación, su necesidad de tal vez sentirse mayor o ocupar el lugar de Dios.
eso trae una ceguera y esa ceguera nos convierte inmediatamente en personas crueles cuando tratamos con el pecado de otros. Y somos rápidos en lanzar una sentencia sobre ellos. Nos convertimos en los más rápidos. Nos aprendemos incluso qué cosas, esto es malo, esto es bueno, esto es bueno, esto es malo. Eso es malo, toma para ti. Incluso pocas veces llegamos a destacar lo que es bueno en otros. Porque se vuelve un hábito para limpiar la conciencia y nada más. Crean también de pecador a pecador, ellos crean su propia escala relativa de pecados. Hay pecados graves, otros pecados no tanto. Por supuesto, esto lo hacen para disculparse de sus errores y manejar la culpa. Tienen también sus agravantes. Por ejemplo, ellos cuando llevan a la mujer donde Jesús le dicen, ella fue descubierta en el acto mismo. O sea, que si no hubiese sido y se hubieran enterado después, probablemente le hubieran dicho, ya bueno, si esas cosas pasan, etc. Pero ellos dijeron, no, esto pasó y lo vimos todos. ¿Cómo lo vieron? No tengo idea. No puedo imaginarme cómo esto llegó a ocurrir, hermanos. Pero ellos descubren el mismo momento donde estaba ocurriendo y se meten ahí, llevan a la mujer donde Jesús y dicen, pero la pillamos justo. Y eso es terrible. Pero hermanos, recordemos lo que es integridad. Integridad es hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Es seguir haciendo lo correcto porque creemos en lo correcto. Y no nos preocupamos de las consecuencias o de la vergüenza, sino que nos preocupamos de honrar a Dios. Hermanos, de pecador a pecador, siempre nos vamos a convertir en encubridores de nuestros propios pecados, tal vez incluso de los otros, y nos vamos a justificar, nos vamos a comenzar a medir así con los demás. Cuando nos comenzamos a evaluar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, esto se cae completamente. De pecador a pecador solo encontramos jueces y víctimas. Ahora, otra forma de tratar al pecador es de la ley al pecador. Vemos aquí que estos escribas y fariseos, expertos en la ley, por supuesto, la conocían de memoria. Por eso ahí la ley dice, si pillan el acto mismo, ok, está bien, todo esto estaban siendo fieles en cierta medida a la ley, salvo que se les escapó el detalle que el hombre tampoco no lo llevaron. Ahora, debemos recordar que la ley es la expresión de lo que el hombre debe ser ante Dios. La ley nos da conciencia de pecado. Nos dice qué es lo que Dios no aprueba y qué es lo que Dios espera. La ley nos dice qué es lo que el hombre tiene que ser delante del Señor. Pero al mismo tiempo, la ley es inflexible. Por lo tanto, no puede mostrar gracia. Solo una regla, una norma. Y hablábamos, ¿cierto? La semana pasada, hablábamos antes que la ley sin gracia nos volvía solamente, digamos, legalistas. Y nos preocupábamos de cumplir o de no haber cumplido. Por lo tanto, aquí hay un problema grave porque la ley en sí no cambia el corazón. La ley solamente nos dice sí, no. Pero hay más que eso. Jesús discierne esta emboscada, discierne el corazón de las personas y dice, bueno, acá hay gato encerrado, se olía desde lejos, estaba esperando este momento probablemente, y nosotros nos podemos dar cuenta
también que la ley estaba siendo usada, estaba siendo forzada para fines personales, para fines egoístas, para fines macabros, porque finalmente querían matar a Jesús. Bueno, que alguien los mate, en realidad no lo iban a matar ellos, por supuesto, eran demasiado santos para matarlo. Alguien más lo iba a hacer y se iban a encargar de que eso pasara. La ley estaba siendo ignorada. El hombre debía morir también. Si quieren pueden buscarlo en Levítico 20:10, Deuteronomio 22:22. Ellos no estaban aplicando toda la ley, solo la parte que más les convenía. Entonces la ley misma nos dice que si no cumplimos toda la ley y fallamos en un punto, hemos fallado a toda la ley. Entonces ni siquiera por sus mismas reglas estaban siendo justos. Recordemos lo que pasa también en el verso, déjeme revisar, verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Qué nos dice esto? ¿Sabe? A veces los más viejos se vuelven más conscientes de su pecado. Aquellos que tenemos más edad y los que tienen más edad que yo, nosotros nos volvemos más conscientes de que sí, efectivamente somos más pecadores, que tenemos fallas, que luchamos con distintas cosas. No digo que vivimos una vida de pecado, no me refiero a eso, sino que aún tenemos luchas, como todos. Y los viejos suelen ser, los viejos, quienes somos mayores solemos tener más conciencia de esto. Por lo tanto, estos fueron los que se salieron primero. Probablemente reflexionaron un minuto y dijeron, bueno, no nos veamos la suerte entre gitanos. Botaron la piedra que tenían en la mano y comenzaron a irse. Probablemente frustrados, probablemente avergonzados, pero dice que los más jóvenes se fueron después. Y puede ser que los más jóvenes tengan menos conciencia o haya un poco de arrogancia, tal vez de creer que, no sé, pueden hacerlo mejor o ser en todo mejores a los mayores. La cosa es que finalmente, luego de su propio examen, también se fueron. Cualquiera, hermanos, cualquiera que examine su vida ante la ley va a tener la certeza de que es pecador. Se los aseguro. En vez de lastimar, nosotros debemos ayudar a otros. Sí, es cierto, todos somos pecadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Lastimémonos todos o ayudémonos todos? Yo creo que la respuesta salta a la vista. Pero nos falta una forma de trato hacia el pecador, que es la forma en que Jesús trató al pecador, de Jesús al pecador. La Biblia nos dice que Jesús estaba escribiendo en la tierra, ahí agachado, y ocurre esto. Jesús levanta la mirada un momento y luego vuelve a escribir mirando hacia abajo. No sabemos qué escribió Jesús, mucho se infiere, mucho se imagina, pero la verdad es que no sabemos. Así que no voy a inventar. Pero Jesús mantiene su cabeza abajo la mayor parte del tiempo. Probablemente Jesús trataba de, o no sé, se sentía tal vez un poco cansado de esa actitud. Tal vez no quería darles tema para que siguieran hablando. Tal vez no quería ser parte de ese juego. Estaba un poco probablemente hastiado de esa hipocresía. Y como lo podríamos decir en estos tiempos, incluso le daba lata tener que pasar por eso. No sabemos por qué en realidad Jesús lo hizo o
qué escribió. Algunos dicen que escribía en tierra porque así lo que se escriba en la tierra se puede borrar y lo relacionan con el pecado. La verdad es que la Biblia no lo dice, pero sí podemos ver algo que en las palabras de Jesús nos da mucho significado, que le dice a los acusadores, básicamente le dice que los que están aplicando la ley, que también la apliquen. Dice que apliquen la ley si ellos están sin pecado. Ustedes son justos, apliquen la ley. El juez debe ser justo, así que si son justos, vamos, apliquen la ley. Tiren la piedra. Por supuesto, la respuesta ahí Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Qué potente estas palabras. Jesús nos lleva a una situación de humildad. Le habla al pecador y le dice, a esta mujer le dice, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Y tal vez la hace pensar, por lo menos a nosotros nos puede hacer pensar esto que, mira, ellos también son pecadores, igual que tú. Por lo tanto, ¿ninguno te condenó? Debiera llevarnos a un momento de humildad y reconocer nuestra propia condición, que es igual a la de los demás. Ella estaba bajo condenación, pero con los jueces equivocados, con jueces imparciales, con jueces injustos. A los que confían en la ley, Jesús les dijo que la cumplan, que cumplan la ley. Aquellos que confían en la ley, bueno, cúmplanla. En el verso 11, Jesús les dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. ¿Ni yo qué? Ni yo que estoy sin pecado. Jesús reconoció el pecado de ella. Ojo con esto. Jesús reconoce el pecado de ella. No le dice, ¿y cómo que pecaste? No, si eso no es pecado, si ahora se puede, tranquilo, tranquila. Vaya nomás. Esas no fueron las palabras de Jesús. Reconozcamos el carácter de Jesús, de Dios, y veamos que no calza eso. Entonces lo que hace es reconocer que es pecadora, no lo ignoró, tampoco lo aprobó, pero sí Jesús quita la angustia de la muerte por el pecado, de la paga del pecado, y le dice, ni yo te condeno. A los pecadores le dice, a pesar de que la ley los condena y a pesar de lo que otros digan, Jesús la vino a salvar. Jesús vino a salvarla. No quería que ella se perdiera. En el mismo verso 11, más adelante, le dice, vete y no peques más. Con estas palabras le da seguridad del perdón. El arrepentimiento nos conduce a cambiar, hermanos. Y eso es lo que Jesucristo quiere llevarnos a mirar, a enfocarnos en que si hay arrepentimiento va a haber cambio. Y eso es lo que debemos buscar más que el juicio. Solo Jesucristo nos puede salvar del pecado y de sus consecuencias. Es el único refugio real de nuestras almas. Ya para terminar, debemos reconocer que con la ayuda de Jesús podemos dejar de practicar el pecado. Porque podemos dejar de practicar el pecado con la ayuda de Jesús solamente y aceptar el perdón de Jesús y su justificación. Recordemos lo que dice Romanos 3:23, porque la paga del pecado es muerte, porque el precio del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús en su muerte pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Somos pecadores.
y en su resurrección demuestra que no había pecado en él, anulando la condenación del pecado. Si creemos en Jesucristo y que su sacrificio nos convierte en inocentes delante del Padre, si arrepentidos confesamos nuestros pecados y pedimos su perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, hemos estado hablando acerca del pecado, de la relación de Dios con los pecadores y de otros con los pecadores, cómo es el trato de otros entre pecador, pecador, la ley, pecador, y de Jesús con el pecador. Y solo Jesús nos da la esperanza de una redención, de una libertad. Yo quiero invitarte a que si aún estás lidiando con algún problema por el pecado, si aún hay algo en tu vida que no te permite avanzar, que aún te detiene y que solo te deja enfocarte en la culpa, en el miedo, en el temor, en la vida de otros, en los pecados de otros, yo te invito a que puedas venir a las plantas del Señor, venir a los pies de Jesucristo. Y tal como lo hizo con esta mujer, podamos confiarle a Él nuestra vida, para que Él nos diga: ni yo te condeno. En Él no hay más condenación para los que están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Somos perdonados, somos purificados, somos hechos libres, limpios, santos, hijos, amados. Si quieres vivir una vida a los pies del Señor, como Dios quiere que así sea, te invito a que puedas poner tu fe en Jesucristo, puedas creer que su sacrificio en la cruz, al poner su vida para pagar el precio que debíamos pagar nosotros por el pecado, y que Él muere en la cruz y resucita al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, y nos da la esperanza de una vida eterna. Si crees esto y quieres entregar tu vida a Jesús, yo te invito a que puedas cerrar tus ojos e invitarlo a vivir en ti. Confiesa tus pecados, pide perdón al Señor y Él va a hacerte una nueva creación. Cierra tus ojos, oremos juntos, amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que tu gracia, Señor, tu gracia es eterna, tu gracia es tan grande, Dios, tu misericordia, Señor, nos alcanza de maneras que no podemos ni siquiera imaginar. Nosotros mismos nos condenaríamos si fuésemos justos y diríamos: Señor, he hecho tantas cosas, y tal vez eso mismo nos impide poder pedir perdón delante de ti. Pero Dios, en este momento queremos en completa humildad, Señor, venir a tu presencia y confesar nuestros pecados y poner nuestra vida delante de ti. Padre, si hay alguien en este tiempo, en este momento, que está orando y pidiéndote perdón, Señor, yo sé que tú le estás perdonando y haciendo una nueva creación, Señor. Tal vez estás renovando, restaurando vidas. Tal vez estás restaurando esa relación que se ha perdido, que se ha dañado, Dios. Padre, restaura, Dios, en este momento a aquellos que están dañados, a aquellos que están quebrados. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae libertad a los oprimidos por el pecado. Te doy gracias, Señor,
porque sé que tú harás la obra completa, no solamente hoy, donde comienza un cambio, sino más adelante, mañana y de aquí en adelante, Señor, donde tu Espíritu Santo estará hablando a nuestros corazones y guiándonos en toda verdad. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy. Puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me
pierdes el control, nunca pierdes el control.